Ya no sé, como te digo, estoy en mi ahora. Bueno, pues tú me dices cuando iniciemos ya entonces. Raquel, si quieres podemos dar un par de 4 minutos para ver si se pueden unir Conectar, algunos más. me parece muy bien. Sí, ya les envié ahorita el mensaje, ya algunos se están conectando. Sí. Mientras, si quieres, platícame entonces, cómo funciona, la escuela por allá. Yo, la verdad, desconocía, tengo desconocimiento, pues, de información de cómo es la universidad allá. Me decías, bueno, pues que ya son 50 escuelas que tienen la carrera, que me parece muy, muy interesante. Pero bueno, yo desconozco mucho de tu universidad. Más bien, platícame lo que llegas a estudiar. Digo, si no te interrumpo, porque también creo que estabas viendo algo. No hay ningún problema. La Autónoma de San Luis es una buena universidad, la realidad es que es una buena universidad. El nivel académico es bueno el nivel académico. Naturalmente la UNAM, yo creo que siento que es la mejor universidad, y no lo digo yo, por ahí está el ranking, el de QS, el ranking mundial, y pues es de las mejores universidades. No recibe el presupuesto que recibe otras universidades, pero de todos modos está dentro de las 1,200 universidades, rankeada dentro de las 1,200 universidades del planeta. Entonces, no es tan mala, no es tan mala. Por ejemplo, la UAM también tiene un gran presupuesto, y aquí la Autónoma tiene un presupuesto mínimo en comparación. Me parece que no está tan mal. ¿En dónde nos defendemos muy bien? Gracias a Dios, en biomédica. A los biomédicos cuando presentan en congresos, les va muy bien con respecto a las otras universidades. Y en medicina, de las autónomas, es usualmente la mejor. Usualmente el examen nacional de médicas es el que prácticamente da el ranking de cuál es el lugar que tienen cada una de las universidades, cuáles son las posibilidades que le dan a un estudiante de seguir adelante con su preparación, con una especialidad. Primero está la Panamericana, hay dos campus del TEC de Monterrey, y usualmente posteriormente sigue la Autónoma de San Luis. Últimamente ha sido así. No está tan mal en medicina. En medicina, como te decía, es muy bueno, y sobre todo que no se paga tanto, no se paga tanto. Nuestros estudiantes son muy diferentes a los que existen en México. Yo estudié en la UAM, y yo tenía compañeros de Tepito y tenía compañeros que iban de satélite. Entonces, es muy diferente aquí. Por ejemplo, en biomédica parece que hay mucha demanda, y bueno, hay compañeros, hay alumnos. A mí me ha tocado cuando menos 3 alumnos del club de golf, y entonces son muy aplicados los muchachos, son muy aplicados. Y Eso es bueno. sí, prácticamente lo que uno les dice, hay que hacer esto, los muchachos trabajan sobre ellos, son muy buenos, muy buenos. Particularmente en biomédica, porque en biomédica es la carrera más demandada, afortunadamente, de la Facultad de Ciencias, y entonces llegan muy escogidos los alumnos. Qué bien, mira. Ok. ¿Sí? Eso ayuda mucho, sí. ¿Y Naturalmente que cuál hacen ahí también entonces, lo que estaba viendo ahorita, el servicio social? sí, sí. De hecho, tenemos alumnos que van a otros estados también, sobre todo a Ciudad de México, a hacer servicio social y prácticas profesionales. A Guanajuato me ha tocado verlos, a Tepic, a Colima, me ha tocado ver alumnos que se van para allá a hacer servicio social. Entonces, prácticas profesionales. Está bien, está bastante bien. La universidad a mí me agrada mucho. Además, particularmente a mí San Luis me agrada mucho. Me ha permitido hacer muchas cosas. Es algo que uno no puede hacer en Ciudad de México. Hablaba precisamente con la presidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos, que la invité a que viniera, porque también estoy en el colegio, y me comentaba que para ir al trabajo hace 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso.
Yo ya me olvidé de eso y mejor me dedico a hacer otra cosa en ese tiempo. Claro, aprovechas. Sí, es la diferencia, una vida más estresada acá. Es demasiado, esa es la realidad. Y Sí, entonces sí. aquí tengo oportunidad de hacer muchas cosas. Es una excelente ciudad, San Luis Potosí, créeme. Sí, sí, fíjate que, bueno, yo he ido de pasada realmente y he ido a hacer recorrido por Xilitla, por toda esta zona, pues sí, no solo el Valle de las Golondrinas, pues, llegamos a un lugar que era este río transparente o río algo así, y bajamos, estuvimos por ahí un ratito, y llega una niña y nos dice, ¿quieren ver la cueva de las Huilas? Pues vamos a ver la cueva de las Huilas. Qué bonito, me pareció una experiencia muy interesante también. Y bueno, pues es que hay por todos lados, hay rincones interesantísimos, ¿no? Es un lugar hermoso, muy bonito, ¿eh? Muy Sí, bonito. sí, sí, Pues sí. qué bueno que estás en un lugar tranquilo, bonito y bueno, como dices, te permite hacer tantas cosas. Pues, bueno, las universidades es una maravilla, ¿no? Es un centro de trabajo maravilloso, es único, la verdad. Sí, yo he estado en privadas, he estado en iniciativa privada, he estado en varios lados y bueno, incluso públicas, en otras dos universidades públicas. Y pues sí, sinceramente es un trabajo muy hermoso, te permite muchas cosas. Yo estoy en el área de proyecto y diseño y de planeación física. ¿En qué UAM estuviste tú? En Iztapalapa. Mira, estuve muchos años en Xochimilco, incluso dando clases de taller de cerámica también. Pero bueno, ahí andamos. Oye, pues sí, qué bien, qué interesante. Es una universidad que vale la pena algún día, si tengo la oportunidad de conocer, estaría muy bonito. El día que gustes estás invitada, créeme. Muchas gracias, muchas gracias. Ya vi aquí que hay dedazos, ¿no? Es que de repente cuando ya terminas de hacer las cosas y tarde, y yo ya no lo revisé y vi aquí ya, de entrada en esta imagen hay un dedo de más, un dedazo. No te preocupes, no pasa nada. Antes, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, mucho gusto, con muchas ganas, ¿eh? Pues mira, Ok, esto va a formar parte del libro que me comentabas y que bueno, pues la práctica y todo lo que vayan a agregar los estudiantes sería pues una maravilla porque pues es una visión diferente donde ellos pueden participar, donde pueden empezar a investigar, a hacer investigación, que para la formación de ellos justamente hoy en la mañana platicaba con uno de nuestros profesores, que ahí esa parte no la hemos la UNAM te permite, y bueno, es parte de la dinámica que tenemos en la docencia, impulsarlos a hacer investigación, pero no lo logramos, nos falta todavía mucho por hacer, ¿eh? Y creo que esta forma en que lo estás haciendo ayuda muchísimo, muchísimo a los estudiantes que vean que ya es un trabajo real, que lo que están aportando es porque se va a ver y lo van a ver más personas, entonces pues esmerarse en el trabajo, ¿no? Qué bien. claro que sí. Bueno, ojalá que les sirva también a los muchachos. Yo espero que sí. Les comentaba a los que habían ido en la clase anterior, les decía que la clase básicamente era para que vinieran y supieran a qué se van a enfrentar en el mundo real y que se pudieran llevar un escrito, el que ellos están haciendo, o escritos de lo que están haciendo, para cuando se les llegara a presentar algún inconveniente dentro del hospital o cuando tuvieran que hacer algún proyecto, porque sí es mucho lo que tienen que aprender. Sí, bastante. Sí, sí. Ay, pues qué bueno, me da gusto. Ujú, mucho gusto. Perfecto, Lilia. Ya entraron, al contrario, gracias, Lilia. Ya entraron, la mayoría de los alumnos, entraron 24 de 36, faltan 12. Sin ningún problema podemos iniciar así. Ujú. Entonces, si quieres te presento. Muy buenas tardes, muchachos. Les comento que el día de ahora vamos a ver instalaciones hospitalarias. Precisamente la arquitecta Lilia, que es catedrática de la UNAM en CEU, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, va a impartir la clase. Entonces, adelante, Lilia, por favor. Está bien. Pues muy buenas tardes a todos y me da mucho gusto, aunque no los veo, pero bueno, finalmente
y ahora oportunidad de conocernos. Y bueno, pues sí, estoy en la UNAM, también ahora en estos tiempos pues nos ha tocado estar trabajando vía a distancia, lo cual pues también, bueno, ya estamos desde junio nosotros en la facultad trabajando normal, pero nos permitió tener estas experiencias, ¿no? A distancia, y creo que es bueno, retroalimenta muchas cosas, nos permite pues sí hacer mucho, aunque mirar a los ojos siempre nos hace falta como los profesores hacia los estudiantes, y bueno, pues vamos a intentar hacerlo una vez más. Entonces voy a presentar a partir de esta visión general que se tiene por parte del profesor Sergio de las instalaciones hospitalarias. Y bueno, pues es un área diferente a la que yo trabajo en términos de arquitectura, pues ustedes lo ven, pero bueno, me he enfocado en los últimos años a trabajar la parte con relación a los hospitales y finalmente, bueno, toda la, diríamos, infraestructura relacionada para el género de la salud. Nosotros en los arquitectos manejamos los géneros y en este caso pues, sería el género de la salud, lo cual pues implica obviamente hospitales y bueno, unidades en términos amplios, unidades médicas, ¿no? Y bueno, pues en la parte histórica podemos tener otro tipo de servicios que ahora más, cada vez más especializados, pero bueno, aquí estamos y espero acercarme al, ahora sí que al interés que ustedes tienen a partir de una visión un poco de la arquitectura, ¿no? El trabajo, la presentación está dividida en dos partes. La primera, que sería ahorita entrar a la parte, una parte introductoria, que me interesa mucho que se conozca, es una visión más o menos general y que tiene que ver un poco con el sistema de salud, que no lo voy a profundizar mucho porque esto sí ya lo había hecho en la parte de el escrito que inicialmente habíamos trabajado, Sergio. Entonces, pues en esta parte digo de manera muy general algunas cosas y para entrar también de manera más o menos amplia o general a lo que sería la parte arquitectónica con respecto al género de la salud, para después en la segunda parte, que sería ya entrar concretamente a lo que es la parte de diseño y profundizar de los temas que me señalaste, pues le hice una estructura un poquito diferente, un orden que yo guío de acuerdo a cómo más o menos diseñamos en la arquitectura. Y entonces en la segunda clase, que sería el próximo jueves, terminaríamos para hablar un poco más de ya ejemplos en específico y bueno, señalar algunas cosas, aunque también va a ser más o menos general porque el tema es tan amplio, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Yo les pediría que si también hubiera preguntas en el momento, o quizá termine unos minutos antes para algún comentario si quieren o alguna pregunta, porque esto lo estaría viendo para la próxima clase, ¿no? Entonces, pues iniciamos, ¿no? La primera parte, que hablamos de una parte introductoria, tendríamos que señalar aquí lo que es el concepto general. Supongo que hay algunas cosas que ya ustedes conocen, pero nada más para tomarlo o retomarlo y tener un poquito más diríamos, esa visión que me interesa generar, ¿no? Entonces, pues sí, la salud, aunque es un derecho de todos los mexicanos, ha sido una situación en el tiempo, desde hace un poquito más de un siglo, que se fomentó como un derecho, quedó inscrita en la Constitución, pero bueno, pues ha tenido sus formas de llevarse a cabo, lo cual ha implicado pues las políticas públicas, programas sociales y de ahí incluso está revisándolos y cambiándolos y bueno, nuestra política en México pues diríamos, de acuerdo al interés o la visión que se tiene en determinados momentos, impulsa más, obviamente, la infraestructura para la salud. Y hablando de infraestructura para la salud, pues nos referimos a todos los edificios, y lo cual, pues, tenemos nosotros en la parte de la arquitectura una aportación de traducir, por decirlo así, las necesidades del género de la salud, y bueno, cuando se nos solicita desarrollar un edificio para un determinado servicio, pues tenemos que no solamente investigar lo que hay o que se ha hecho, no solamente en México, sino incluso a nivel del extranjero, porque también hay cosas que quedan claras, o sea, hay algunos edificios de nueva generación que nos pueden decir algunas cosas distintas o podemos nosotros interpretar algunos aspectos que podrían ser actualizados. No obstante, y eso que nunca se nos olvide, las normativas, porque las normativas también nos dan parámetros en los cuales
a veces nos motivan a innovar algunas cosas, pero también en algunos casos, pues hay restricciones y muchas son restricciones para poder desarrollar. Entonces, a nivel de este concepto general, como salud, decía, hay momentos que hay mayor impulso de esa infraestructura, hay mayores recursos que se destinan, o a veces para no solamente la construcción de hospitales, incluso para fomentar algunos otros aspectos como la parte preventiva, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahora, con lo que pasó ayer el sismo, pues nos puso, o por lo menos estos días vamos a estar muy sensibles, ¿no? A que pudiera suceder otro sismo, y lo cual implica que, bueno, pues se repercute en todos los edificios y concretamente en los hospitales. Esto es muy claro, ¿no? ¿Qué sucede si hubiera algún problema? O como afortunadamente tuvimos pocos eventos negativos ayer, pero finalmente las personas acuden a los hospitales en un momento de desastre, en un momento de una situación de emergencia, ¿no? Entonces, pues un hospital no solamente debe estar pensado para su forma, diríamos, de atender en ese instante o en esos momentos, sino con una visión de futuro. Creo que esto es lo que se nos olvida mucho a los arquitectos, que un edificio hospitalario pues es un género que en el tiempo se mueve muy rápido, son muy dinámicos, por lo tanto debe tener ciertas condiciones que vamos a decir un poquito más adelante, lo cual pues debe ser, diríamos, con esa visión pues de una arquitectura viva, yo lo podría decir así, porque constantemente está en un proceso de renovación, ¿no? Entonces, ya para agregar en este concepto general, pues sí, hay que pensar en que hay que garantizar un estado de bienestar. El concepto de bienestar ha modificado en el tiempo, o sea, se hablaba del derecho a la salud, se hablaba de una rehabilitación, por decirlo así, del aspecto de la salud. Pero bueno, ya hablar de bienestar implica otros aspectos, lo cual, pues, bienestar, o sea, es estar bien. Entonces implica, pues, que no solamente la parte de la infraestructura física, sino muchos otros aspectos del entorno. Y eso pues quiere decir que finalmente debemos pensar en hacer ambientes. Y bueno, un ambiente óptimo en términos positivos, ¿no? Ya vi, perdón, si ya me di cuenta porque hay dedazos. Disculpen eso, ya después lo cambiaré. Si va a quedar grabado, pues espero que después se los pueda yo modificar bien, ¿no? Pero bueno, en términos pues generales, la arquitectura es lo que hace. Genera ambientes y ambientes óptimos, podríamos decir, pero bueno, son ambientes, ya le agregaríamos aquí relacionado con el género de la salud, un ambiente sano, un ambiente saludable, un ambiente que permita coadyuvar a la salud de las personas, ¿no? Entonces ya estaríamos actualizando un poquito esa idea del concepto a nivel de la parte de la arquitectura. Y bueno, pues como decía, aquí el artículo cuarto, bueno, ya eso me lo vamos a brincar un poquito, pero bueno, finalmente decía que la protección a la salud, y bueno, ahora viene cómo aplicar esa parte, ¿no? Cómo realmente garantizar que las personas, porque sí, todo el mundo tiene derecho, pero cómo la gente en realidad se concretiza ese derecho, ¿no? Cómo se accede, cómo las personas tienen la posibilidad de recibir el servicio médico. Y entonces viene un concepto aquí interesante que sería la accesibilidad, lo cual en las políticas públicas se junta con la visión, obviamente, de dar al acceso, ampliar la cobertura médica. Y bueno, ampliarla quiere decir, pues, con campañas que pueden ser campañas de salud de diferentes tipos para atender o combatir enfermedades, etcétera. Entre ellos estaría la vacunación, por ejemplo, y por supuesto los espacios. Y incluso para vacunas y para todo se requieren espacios. Entonces, sí es muy importante los recursos que se deben destinar, obviamente, para la construcción o para la rehabilitación o mantenimiento de todas estas infraestructuras, ¿no? Entonces, pues, ahora en la actualidad podríamos hablar también que este concepto de protección a la salud, bienestar y ahora incluso seguridad social. Este concepto debe estar también muy claro. Seguridad social se refiere a que todos estemos seguros. ¿Qué pasó en el caso de la pandemia? Viene una pandemia, nos piden aislarnos, nos piden la aislación justamente por seguridad social. O sea, no podemos andar ahí en la calle contagiando a los demás. O sea, hay un aspecto de seguridad que está planteado así, pero más ampliado el concepto implica que no solamente el derecho y servicio a la salud, sino incluso de formar ese ambiente por bien de todos. Y ese sería el concepto
que muy liberal, por cierto, hablando de políticas liberales, en este caso, que se refiere justamente a que debemos como sociedad participar en términos de lo social, o sea, en términos de aportar para el beneficio de todos, ¿no? Y bueno, pues ahí podríamos hablar más cosas, no me detengo tanto. Entonces, para ir armando un poquito ese binomio entre lo que es la salud y la arquitectura, hablamos de lo arquitectónico, que es un aspecto más amplio. Hablar de arquitectura se habla de la parte tangible arquitectónica. Y lo arquitectónico implica muchos conceptos de tipo teórico y muchos otros aspectos que tienen que nos abren, diríamos, el panorama para hablar acerca de las actividades que se requieren y que además debemos conocerlas y justamente no es solamente de moverse, sino incluso también habría que sumar la parte emocional, la parte que tiene que ver incluso con enfermedades de tipo mental, ¿no? Si las personas se sienten incómodas en un sitio, no les ayuda, pues podemos tener a futuro problemas, ¿no? En fin, entonces, aquí hablamos de que todas las actividades requieren de lugares para albergar y desarrollar pues todo. Ahora sí, como nacemos en espacios prácticamente cerrados y nos morimos prácticamente también en ellos, ¿no? Y bueno, pues si son sencillos, grandes, pequeños, etcétera, todos deben pensarse y esa es diríamos, la razón por lo que se estudia también la arquitectura, para proyectarlos, o sea, diseñarlos, planearlos bien y construirlos, obviamente, con la mejor posibilidad de que estos edificios pues tuvieran la oportunidad de desarrollarse con los últimos adelantos tecnológicos, científicos, o sea, tanto de la medicina como de la arquitectura, para equiparlos, etcétera, y que bueno, pues justamente entre mejor se tenga realizándolos de esa forma, pues podemos garantizar una esperanza de vida mucho mejor, ¿no? Creo que esa es la visión. Tenemos un problema también en el caso del problema en cuanto al género de la salud, en que hacemos edificios, pero ahora nos debemos sumar los arquitectos en esa parte, o por lo menos los proyectistas en términos más amplios, y ahí estarían ustedes, ¿no? Contribuir a mejorar la salud que las personas esperan recibir. O sea, la carga se le hemos dejado mucho a los médicos cuando, pues todos los que participamos, porque no somos solamente arquitectos, muchas disciplinas, entre ellas ustedes, tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Entonces, pues las personas esperan recibir un buen servicio, esperan recibir mejores garantías, ¿no? Para poder desarrollarse. Entonces, así que la arquitectura, pues pensamos que debe tener ese compromiso que a través del tiempo ha ido consolidando, obviamente modelos o tipologías que se han proyectado, fabricado de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos, pero sin olvidar las necesidades que nos demanda la ciencia médica, ¿no? Nosotros somos así como que todos los géneros solicitan, tienen sus propias necesidades, así es la sociedad en los diferentes tiempos, y requiere y esos requerimientos se traducen obviamente en las necesidades y las posibilidades de diseño que nosotros debemos interpretar. Entonces, y bueno, para interpretarlas no solamente lo que nos están solicitando, pues conocer, por supuesto, y en el caso de la salud, con más razón, las políticas públicas y las normativas. Entonces, eso pues es un poquito mi intención de sensibilizarlos acerca de que es importante tener una visión general, ¿no? Y en esa visión entender pues que hay sistemas generales de salud también, que en el caso de México existe un sistema nacional de salud, mucho tiempo está planteado y la integración de lo que implica la salubridad y la asistencia, la salubridad en cuanto a muchos aspectos, como ahorita, por ejemplo, muchas de las medidas que tienen que ver con las pandemias o las epidemias que constantemente hay. Y bueno, pues el caso de asistencia se refiere concretamente a los espacios que asisten en cuanto a lo que es la parte médica. O sea, aquí estaríamos hablando concretamente, obviamente, de los hospitales, ¿no? Entonces, pues sí, nuestro Sistema Nacional de Salud, operativamente en el tiempo, pues diríamos, por un lado se ha trabajado la parte de salubridad y por otro la asistencia, y en algunos momentos se ha juntado, y bueno, ha sido así como un poquito esas visiones, pero ya que pues ni modo, hay que entenderla así, ¿no? La parte política a veces nos afecta y se traduce en cómo se da la salubridad o cómo se atiende tanto la salubridad como la asistencia, y en la forma en que incluso hay programas de salud o desarrollo de
pues, construcción de hospitales, como fue el Sistema Nacional de Hospitales que se hizo en los años 40, que se planteó construir más de 70 y tantos hospitales. No se lograron todos, vino cambio administrativo, o sea, de gobierno, y posteriormente se fueron retomando poco a poco, casi a cuentagotas, pero bueno, ya no se cumplió el programa, pero bueno, se siguieron otras pautas después en los años 70 y así, ¿no? Entonces, y la otra también a nivel de organización, pues nuestro sistema hasta la actualidad, aunque bueno, hay tendencia a formar una sola organización, está sectorizada, ¿no? Tenemos diferentes, tenemos al IMSS, tenemos al ISSSTE, Pemex, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto ha también definido, en términos amplios también, que se atiende a un sector derechohabiente, ahora extendido a sus familiares, y que mucha población que no es pues trabajador asalariado, pues su forma de atenderse ha sido de acuerdo a cómo algunos de los programas o políticas se llegan a realizar, lo cual pues es una situación pues no muy agradable para nuestro país, pero bueno, ha sido así históricamente y bueno, hemos mejorado muchas cosas, pero cómo resolverlo, ahí todavía nos falta por hacer, ¿no? Y bueno, el concepto de prevención, que ahorita vamos a atender algunas cosas, y nos vamos a esta parte de hoy, veríamos un poquito la parte de la prevención para entrar a la atención y dedicarnos ya a la próxima, a la atención, ¿no? Entonces, aquí pues también tenemos que ver que tiene esperanza de vida los edificios, por eso es el tiempo y qué tipo de calidad, etcétera, que lo vamos a ver, que obviamente esto nos ha definido también que se tienen diagnósticos y tratamientos. O sea, es la visión que se ha tenido por parte de la medicina y como nosotros proyectistas damos respuesta a esas necesidades, pues nos piden situaciones de diagnóstico y de tratamiento y así es como vamos articulando muchos de los edificios o muchas de las, diríamos, funciones que se desarrollan dentro de estos lugares, ¿no? Entonces, ahí podríamos visualizar aspectos generales como algunas cosas ya muy particulares o de algunos servicios ya muy especializados, los cuales pues demandan características muy en específico, instalaciones muy especializadas y algunas otras cosas, como incluso las normativas nos dicen algunos aspectos de cómo incluso usar los espacios, existen protocolos, etcétera, hasta para, creo que lo que acaban ustedes de ver, ¿no? Sacar las basuras, ¿no? Y los residuos y muchas otras cosas que se tienen que hacer en el caso del género hospitalario. Bueno, también tenemos otros tipos de tratamientos ambulatorios, tenemos clínicas, por ejemplo, que no tienen hospitales, pero sí hay tratamientos incluso ahora dentro de los ambulatorios, hay, bueno, y todavía creo que hace unos años, no hace mucho, creo que 2 décadas, había unos como especie de trailers que iban justamente a las zonas donde se requería cierta atención médica, ¿no? Y sobre todo para el caso, por supuesto, de los problemas en cuanto a desastres. Y bueno, pues tenemos la parte de la promoción, donde decíamos aquí hay muchos aspectos también, la parte de la protección, que también hay muchas campañas, muchas cosas, y bueno, pues ya algunas cosas que si querían ver, de ya los servicios en específico, de lo que la Secretaría de Salud maneja independientemente de la parte que está del sector tanto del IMSS como del ISSSTE, ¿no? Y bueno, en términos también muy generales, estoy hablando quizá un poquito rápido, pero para que no nos dé tiempo, pues sí tenemos algunos otros personajes interesantes en el caso de la medicina, por ejemplo, Hipócrates, que manejó una cosa interesante, ¿no? Que habla sobre el entorno físico, cómo incide obviamente para el cuerpo, cómo además podemos incluso determinar características o síntomas para un pronóstico. Y eso, pues, cómo incluso visualizarlas con anticipación, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de las plantas, que son seres vivos, y como nosotros somos seres vivos, pues verlos en qué momentos empiezan a, diríamos, a tener síntomas negativos, y eso pues se habla y se dice que seguramente el ambiente no es tan agradable, por lo tanto las personas debemos tener, ahora sí, observarlas y poner ojo para ver de qué forma prevenir que esto nos llegue a dañar, obviamente, o se agudiza para tener nuestros problemas. Y bueno, en esa visión pues ha salido algunos conceptos, la relación, por ejemplo, entre el cuerpo y la naturaleza,
Y de ahí se deriva también, por ejemplo, una visión para el diseño de hospitales, cómo visualizar, bueno, y no solamente hospitales, la parte urbana, de cómo ver como cuerpos vivos o como estructuras vivas, estas estructuras urbano-arquitectónicas, las cuales pues tienen incluso vías de comunicación, ¿no? O sea, las arterias que le llaman en muchos casos, ¿no? O cómo estas partes para respirar funcionarían como si fueran pulmones, ¿no? Las plazas, los jardines, etcétera, ¿no? Y bueno, es una visión que a través del tiempo, siglos atrás, se ha estado utilizando, se ha visto de una forma y de otra, y bueno, pues sí, retomado por muchos otros especialistas que les digo, en el caso de la medicina, pues lo han desarrollado mucho más, ¿no? Como es el conocimiento de lo que es saludable o lo que no es saludable. Y esto implica, pues obviamente, que hay un desajuste, un desequilibrio en el cuerpo. Y bueno, algunas partes antes se trataban así, que se definía unas ciertas partes que había que estudiar, si se notaba que había un desequilibrio, pues obviamente ya estábamos en una situación de desequilibrio físico, por lo tanto, pues una posible enfermedad podría estar dentro de nosotros, ¿no? Entonces, pues de esa visión general, ¿no? De hablar de un buen entorno saludable a nuestro alrededor, inmediato o un poquito no tan inmediato, porque somos muy asiduos los mexicanos de ver el pedacito que nos toca de lo inmediato y no ver un poquito más. Diríamos que nuestro entorno es un poco más allá de nuestra vivienda o de nuestros lugares donde nos movemos, sino que también pertenecemos a una ciudad y lo cual va a nuestro barrio, etcétera, y pues debemos tener cierta participación que podamos generar un ambiente saludable, no solamente en tipo de relaciones, sino a nivel del espacio físico, ¿no? Entonces, pues sí, la prevención, eso es algo que yo quería mencionar aquí, que les hemos dado toda la responsabilidad a los médicos, ¿no? Por eso la visión de prevención parece ser que está muy ligada a esas acciones que hacen los médicos, ¿no? Que por lo tanto, pues ellos son los que deben de resolver, les hemos dado toda esa posibilidad. Pero bueno, esa parte hace que se atienda a individuos, ¿no? Enfermos y bueno, pues se busquen mecanismos para atenderlos, de ahí toda la industria farmacéutica, para atender individuos, ¿no? A personas en particular, a aspectos muy específicos del cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, ahí quizá en esa parte de prevención tener una visión un poco más amplia, donde pues a lo mejor retrasar, ¿no? Esos aspectos, esos factores de riesgo, porque bueno, hay momentos que estamos en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues somos vulnerables, así, ¿no? Estamos prácticamente sobre un suelo muy acuoso, ¿no? Muy blando, lo cual implica que las construcciones pues constantemente van a moverse y perdón, están tocando, espero que no sigan tocando, disculpen. Y bueno, pues de aquí hay otra visión también a nivel de la prevención, donde se habla del estilo de vida, donde esta visión hace que haya una corresponsabilidad social, o sea, ya no es solamente el Estado, ya no solamente son los médicos de alguna manera, sino también nos involucra como sociedad, como personas, ¿no? Donde ahora incluso ustedes ven, nos están poniendo los sellitos negros en cada alimento, para decir que hay grasas saturadas o que hay demasiados excesos de azúcares, etcétera, porque son medidas que también implican para el caso de la alimentación. Y bueno, faltan otras cosas por hacer, pero bueno, finalmente digo, hay formas en las que se están aplicando, ¿no? También una de las situaciones graves en el caso de México es la accesibilidad al agua potable y por supuesto las características de las viviendas. Es más, son parámetros que se convierten junto con otros más en las carencias para determinar en qué situación económica se encuentran las personas, incluso para señalar las características de que somos pobres o incluso de pobreza extrema, ¿no? Que yo creo que ahí también somos pobres y somos pobres, o sea, extremos, pues bueno, es que ya están demasiado, pero pues ya la pobreza implica un concepto, ¿no? Y esto pues obviamente nos señala pues que la forma de habitar, también la forma del estilo de vida, podríamos, diríamos, incidir nosotros para evitar que las enfermedades lleguen. El costo es muy alto, obviamente, para la sociedad, por lo tanto, nos estamos viendo con esa corresponsabilidad. Entonces, tenemos que visualizar entonces, eso sí, también a través de manera muy general,
los modelos de atención, que bueno, pues sí, cada vez con esta visión que acabo de señalar en términos amplios, nuestro sistema de salud ha modificado, ha reunido estrategias en diferentes momentos. Muchas veces han sido lineamientos, otras veces se han traducido a normas o simplemente procedimientos. En fin, ha habido diferentes formas de hacerlo, lo cual pues incide obviamente en las maneras o en la forma, diríamos, que se estructura por un lado y por otro lado se concretiza, ¿sí? Por lo cual los modelos de atención, ya en este caso particular, lo que serían los edificios y cómo se atiende. De ahí que, bueno, pues en esos modelos de atención, en las políticas públicas, pues han determinado muchos elementos, ¿no? O sea, aquí creo que ya alguien iba a hablar o ya lo comentaron, pero finalmente, pues sí, nuestros programas están muy relacionados con estos modelos, pero insisto mucho, está definido con las políticas públicas, o sea, la política de salud, que finalmente señala esa visión en escala a través de la cobertura, o sea, cómo accedemos a los servicios. Antes, pues no teníamos, hace un siglo, por ejemplo, pues muy pocos tenían derecho, todos teníamos derecho, pero no había pues la infraestructura para ir a un hospital, había muy pocos hospitales generales y bueno, también teníamos algunos especializados, pero prácticamente su capacidad no era para atendernos a todos. Entonces empezamos a llamarlos nacionales. El Hospital eh, General de México, pues construido en 1905, se le dio el carácter nacional. Entonces, para cubrir 1000 camas, pues no, y una población bastante grande en esa época, y bueno, pues venir de provincia y atenderse aquí, pues no era tan fácil, o sea, llegar y atenderse, pues implicaba muchos recursos por parte de las personas que tenían que venir, cuánto tiempo iban a estar nuestros enfermos, si requerían operaciones, etcétera. Entonces, pues sí, esa cobertura y esa accesibilidad sí tenemos que tenerla clara porque cada vez hacemos hospitales con mayores capacidades o incluso con radios de acción cada vez más amplios, lo cual pues nos incide en la accesibilidad y en la cobertura. Como cobertura pues es que se amplía esa política de salud, cubrir más a más población, pero su accesibilidad está limitada y eso pues está limitada de acuerdo a las capacidades obviamente de los hospitales, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos pues también, por otro lado, que cada vez el avance de la ciencia y la tecnología está muy planteada. Se demanda mucho, obviamente, para mejorar toda la calidad en los servicios de salud. Entonces, pues sí, tenemos sistemas, unos más organizados, otros no tanto, otros, o todos organizados, pero de diferente manera para no ir en la parte negativa, y que todo eso se va, diríamos, haciendo y claro, tomamos las experiencias tanto de aquí que hacemos como las de afuera y eso nos ayuda obviamente a replicar, a ir ganando, diríamos, formas de organización y control de muchos de estos servicios. Y bueno, nuestra estructura de organización y control se establece a través de redes de servicios. Históricamente tenemos diferentes, ahorita lo podríamos hablar de 3 niveles, bueno, ya cuarto, porque primero, segundo y tercer nivel de atención, incluso de especializado o de alta especialidad, ¿no? Que aquí lo pueden ver. Se los dejo para que lo vean, por favor, un momentito. Bien, como se dieron cuenta, pues aquí tenemos la parte cómo está sectorizada. Tenemos, obviamente, pues cubriendo una buena parte de la población en términos generales, por ejemplo, en todo el primer nivel o de atención, ¿no? Donde hay mayor capacidad, son prácticamente las unidades de primer nivel, que bueno, pues es el primer contacto, etcétera, son las que están más diseminadas a nivel del territorio nacional, ustedes lo saben, en nuestro país tenemos muchas comunidades aisladas y muchas veces por las sierras y muchas cosas, bueno, pues hay unidades rurales, municipales, etcétera, o de tipo ejidal que están atendiendo. Pero bueno, eso es una buena reflexión que habría que visualizarlo, con qué características se está atendiendo a nuestra población, ¿no? Pero bueno, pues es normal que haya pocas unidades especializadas.
es muy costoso mantener estas, y bueno, ustedes lo saben también, pues van a ver todas las instalaciones y mantenimientos y requerimientos que se requieren para tener de alta especialidad o por lo menos de especialidades, lo cual pues es un recurso bastante grande. Y bueno, pues sí, los niveles, no voy a entrar aquí porque, bueno, eso ya va a quedar por escrito en otro lado, las definiciones y características que tiene cada nivel, ¿sí? Primero, segundo, y bueno, incluso había que señalar aquí uno de infectocontagiosos, que en muchos de los hospitales de segundo y tercer nivel tienen a veces estas áreas, ¿no? Ya específicas, como fue en la pandemia H1N1, que también hubo salas específicas para atender, o incluso para ahora el COVID, ¿no? Y bueno, para cerrar esta primera parte, decimos como una especie de resumen, que existe una universalidad del derecho a la salud, ¿no? O sea, en términos amplios en nuestro país, todos tenemos derecho a la salud. Y es cómo concretarla es justamente el reto que tenemos, ¿no? Entonces, aquí todos los mexicanos, de forma equitativa, o sea, no quiere decir que unos más, que unos menos. Bueno, pues esa idea está planteada también a nivel internacional. Participamos en muchos eventos de cumbres donde nos hemos comprometido justamente a que ese derecho que ya lo tenemos nosotros mucho más que pronto que otros países, estamos incorporando el concepto de universalidad, ¿no? O sea, para todos y de igual forma, o sea, equitativamente, ¿no? En nuestra Constitución dice que todos tenemos derecho, gratuito, etcétera, pero ahora en qué forma se debe aplicar, etcétera, y el compromiso, ¿no? Bueno, en una de las cumbres del 78 se había dicho que para el 2000 no iba a haber ninguna persona que no tuviera derecho, que no tuviera, perdón, acceso a un servicio de salud. Pero bueno, pues seguimos todavía con la deuda, ¿no? Todavía no lo cumplimos. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver, ya ahora sí, entrando un poquito más a hablar de los espacios, y aquí es donde empezamos a hablar más de arquitectura, cómo desde la arquitectura se podría modificar esos riesgos, ¿no? Que tenemos para la salud y no dejarle esa responsabilidad solamente a los médicos. ¿Cómo poder nosotros, yo digo la arquitectura, pero en realidad es un compromiso que todos debemos asumir desde cualquier trinchera de nuestra casa, nuestro trabajo, de cualquier lado y de cualquier disciplina, de cualquier oficio, ¿no? Creo que a todos nos corresponde sumarnos justamente a esta situación. Hay situaciones de mayor riesgo que otras, pero hay muchos sectores de nuestra población que son muy vulnerables, ¿no? Y bueno, por eso aquí puse estos datos, aunque bueno, quise actualizarlos, no encontremos, pero ya no quise buscarle más, pero les dejé aquí que simplemente, por ejemplo, el COVID nos dejó más de cerca de 4 millones, bueno, 2 millones, sí es mucha diferencia, ¿no? Pero sí, perdón, 200,000 personas sí es una cantidad grande. Pero bueno, finalmente hemos aumentado los millones de personas en calidad de pobreza. Y esto sí es grave, ¿no? Estamos hablando, pues casi la mitad de nuestra población. Entonces, si vemos a nivel mundial, sí somos entre los 10 países más pobres del mundo, o sea, también y más poblados. O sea, creo que es una situación que nos pone en una visión de vulnerabilidad y de riesgo también, porque además estamos pues frente a problemas que podrían afectarnos a la salud en cualquier momento. O sea, si no, insisto, tenemos muchas circunstancias que se juntan. Afortunadamente, nuestra esperanza de vida ha subido, pero cada vez somos, por ejemplo, más viejitos, tenemos una población cada vez más obesa, tenemos una población que cada vez camina menos, tenemos una población que va acumulando también situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces, ya para entrar un poquito más a lo del hospital, tendremos que decir que un buen hospital brinda la seguridad y certidumbre de una buena atención, con resultados favorables para la recuperación de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un gran compromiso, ¿no? Que pensemos cuando proyectemos o participemos en el desarrollo de la construcción de las unidades médicas, pensemos en todos sus aspectos. Seguridad, por supuesto, en todos los sentidos, no solamente física, ¿no? Que no se caiga. Eso ya está intrínseco, ¿no? En la construcción. Pero en términos de seguridad también,
obviamente ambiental, obviamente contra riesgos a la salud de varios tipos, ¿no? Como son sanitarios, por ejemplo. O sea, y ahorita nos están marcando posibilidades de diseño diferentes. Y bueno, pues tenemos que asegurar efectivamente que haya una buena atención. Aunque les digo, hemos dado mucho esa responsabilidad a los médicos, la atención casi como que les corresponde y si no la dan bien, pues ya pensamos que hay muy mala calidad en el servicio. No, también en los espacios, también las instalaciones, también todo este buen funcionamiento hace que no haya estrés o tanto estrés dentro del personal que trabaja ahí. Por lo tanto, pues podríamos generar un ambiente mucho más favorable precisamente y que contribuya a la salud. Perdón, pero cuando eso de contribuye a la salud, yo siempre he sido mi lema, ¿no? Cómo desde el punto de vista de la arquitectura pudiéramos contribuir a mejorar los espacios y formar un entorno más saludable, obviamente, para contribuir a la salud. Entonces también nos hemos quedado muy cortos también cuando diseñamos espacios, pensamos exclusivamente como si fuera, y ahora sí hasta lo dibujamos, ¿no? El edificio, no pensamos en el entorno, no vemos que haya en nuestro inmediato, entorno inmediato. Y entonces, pues hay espacios públicos que sabemos y en cualquier espacio público pegado a un hospital se convierte en una sala de espera abierta y pues con todas las condicionantes ambientales que sabemos si llueve, si etcétera, si están horas esperando y más en la Ciudad de México, todos nuestros hospitales que están aquí frente a la avenida Tlalpan, por ejemplo, ¿no? Pues es constante el tráfico, toda la contaminación constante, entonces están expuestos, o sea, finalmente tenemos una población en riesgo que dentro de poquito pues van a estar dentro del hospital, pero si pensamos en medidas preventivas, pues estaríamos pensando en cómo resolver esa parte, aunque si ustedes ya caminan por ahí, ya hicieron un poquito de área verde, ya pusieron unas banquitas, ya pusieron para lavarse las manos. Yo digo, ay, qué bueno que se han hecho estas cosas y que muchas otras personas seguramente lo han comentado y bueno, hemos platicado ahí con algunas personas y digo, ay, ahora me da mucho gusto que se hayan tomado ese tipo de medidas, pero pues debería de pensarse ya de manera integral esta forma, ¿no? De que nuestro entorno no es solamente para adentro y lo de afuera, quién sabe. Y pensemos en las instalaciones, ¿no? O sea, el agua, obviamente los desagües y cómo todo este tipo que implica, obviamente, pues que es un espacio que forma también barrios o colonias, ¿no? O incluso consolida muchas veces estos lugares, ¿no? Densifica sus alrededores. O sea, vean el caso de Morelia, ¿no? Se puso el edificio del ISSSTE, incluso del IMSS, las clínicas, aparentemente, bueno, no aparente, sí, fue afuera de las ciudades, pero ¿qué pasó en un poco tiempo? Se fue consolidando barrios, se van consolidando, obviamente en sus alrededores, diferentes giros pues ahora sí, primero para atender al mismo hospital, se rentan aparatos ortopédicos, hay farmacias y hay todo a su alrededor, muchos giros que ayudan, obviamente, a que funcione o que la gente no se desplace mucho a distancias más largas, ¿no? Incluso viviendas que se convierten en hoteles o incluso lugares para comer, los jardines que siempre le ponemos no pise, pues se vuelven las camas de día, ¿no? Donde las personas, los familiares descansan un rato, ¿no? Entonces creo que con todo esto pues es ver que es muy complejo, pues, no solamente el diseño de un hospital, sino hay que rediseñarlo pensando en los espacios abiertos, tanto en su interior como su exterior, ¿no? Sería un poco esa visión ahorita. Y entonces, pues ahora sí, estaríamos pensando en hablar de un diseño que, pues ahora sí, debe ser más congruente, ¿no? Con la parte de esa visión general, ¿no? De resolver o participar, ¿no? Poner un granito, que no se vea que, bueno, ya se multiplicaron como números, ¿no? El número de unidades médicas, sino que esas unidades médicas sean de mayor representatividad, o sea, que tengan una mejor respuesta, quizá es la palabra, ¿no? Pero bueno, pues sí, debe ser más congruente con toda esa, pues, demanda o cobertura que se requiere a nivel nacional,
por lo tanto, pues no solamente la forma y la función, hay muchos otros aspectos que hay que sumar. Y entre esos nuevos aspectos, pues tenemos que sumar que hay diferentes formas de apropiación del espacio. Por ejemplo, las salas de espera. A mí, pues las veces que he ido en las noches a ver algunos hospitales, etcétera, me he encontrado que las salas de urgencias se convierten en zonas de dormir, ¿no? La gente de repente, pues pone su cobija o trae un cartón o se lo rentan en la acera de enfrente, ¿no? Un cartón que lo han usado muchas personas o renta cobijas que también la han usado muchas personas, seguramente no creo que todos los días las laven, se rentan y se tapan y bueno, pues no sabemos en qué condiciones se encuentren todas estas, diríamos, objetos, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que pensar en ellos, en una situación también de confort. Muchas veces se ha cuestionado esta parte de confort en el género de la salud, pero sí es tan importante, o sea, un paciente debe estar en condiciones de confort, aunque esté sedado, debe estar en condiciones de confort. Los familiares no se diga, o sea, ustedes saben, en Morelia, en muchos lugares, yo me pongo Morelia porque no conozco el de San Luis, pero finalmente en Guadalajara y incluso en Oaxaca, las salas o las escalinatas en Veracruz, no se diga, en Mérida, las escalinatas para subir a las áreas se convierten pues no solamente en salas de espera, hay muchas veces en los lugares para pernoctar. Y bueno, pues sí, tenemos, insisto, que pensar un poquito en ello, ¿no? Entonces, por eso reflexionar un poquito en estas condicionantes sociales, las geográficas, ¿no? O sea, hay lugares donde llueve más, otros lugares son más secos, otros lugares están en las montañas, otros lugares están junto a cerca de las playas, hay condicionantes geológicas, ¿no? Que también a veces no son muy favorables, pero bueno, finalmente hay normativas también para la construcción de los hospitales que hay que revisarlas en todo caso. Hay muchas, la Cernamar, en fin, hay muchas instituciones que incluso el reglamento de construcciones nos señalan, es una gran cadena, son como 12 instituciones que participan en todo este tipo de ver cómo empezar a construir, en qué sitio, en qué lugar, bajo qué requisitos, obviamente los impactos ambientales, hay diferentes tipos de impactos, ¿no? Incluso de contaminaciones, de otros tipos de agua, no solamente del ambiente, de aire, etcétera. Y bueno, pues sí, también en qué situaciones de zonas urbanas, qué características de habitabilidad vamos a afectar, vamos a beneficiar o vamos incluso a reafirmar, ¿no? Y bueno, por supuesto, la parte de la funcionalidad, que es una de las cosas que también a veces nos olvida, que relacionado con los entornos inmediatos, las vialidades. Muchas vialidades se van formando cuando un hospital se pone en las afueras, por decir así, de las ciudades, ¿no? En este caso que mencionaba de Morelia, pues sí, lógico, se tuvo que hacer un camino para llegar a él. Entonces, pues se tiene que planear cómo acceder a ellos y que además en qué zonas, por dónde van a entrar ambulancias, porque bueno, pues a veces pensamos en caminos muy estrechos y una ambulancia, pues en situaciones de emergencia y bueno, con tráfico, bueno, como es el caso de la Ciudad de México, pues se vuelve una situación muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pasando a otro, tenemos las normativas, ¿no? Que también ahora cada vez más internacionales, ¿no? Ya tenemos las normas mexicanas muy ligadas a toda esta visión internacional, pero las tenemos. Si queremos certificar hospitales, también tenemos que visualizar esa normatividad internacional, ahora mucho con los LEDs, ¿no? Si se quieren, el hospital verde, ¿no? El hospital seguro, el hospital ahora incluso llamado el hospital de último, bueno, el hospital seguro, pero ligado mucho a las partes de prevención y de, pues ahora sí, visión, incluso de tener mejores condiciones ambientales, ¿no? Y ahorro energético, y bueno, aquí podríamos visualizar y hacer una lista también de ellos, ¿no? En fin, hay otros que se reúnen y manejan muchos estándares y hay ejemplos que pudieran también retomarse. Pero bueno, ya otra parte es el proyecto y la parte de la construcción, ¿no? Que es un poco lo que se mencionaba que había que ver. Entonces, pues ya para mi visión en particular que quiero que se quede,
es que pensemos, ¿no?, en proyectar una arquitectura más responsable, humana, que es de carácter, uy, de veras cómo cuesta, pero bueno, finalmente más humana, ¿no? Y con un carácter más preventivo. Sí podemos hacerlo. Yo creo que hemos caminado mucho en ello, pero nos falta, insisto, cosas por hacer, ¿no? Y claro, pues ya en lo práctico sí podemos pensar en que hay cuestiones que se pueden, diríamos, pensar como estándares o como parámetros que podemos nosotros retomar para, por ejemplo, los módulos, ¿no? En la construcción se utilizan mucho, en el diseño de hospitales también es muy claro, la modulación para manejar estándares precisamente de construcción, de rendimientos, de cuantificación de materiales, etcétera. Y bueno, pues pero bueno, hay edificios que sí se pueden pensar en una estandarización para ese edificio, pero también podemos pensar que no todo el conjunto hospitalario puede tener los mismos estándares, pueden variar. Y eso es interesante, esa es la riqueza también, que todo depende de esas necesidades. Y sí, insisto, no es por cuestión solamente de diseño, sino ajustar precisamente las necesidades, obviamente, a una visión de futuro, que eso nos permite variar esos estándares o los mismos parámetros técnicos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, también tenemos, lo hacemos por la dotación también de equipos y optimizar, por ejemplo, las redes de gases, las redes de agua, las redes de muchos dispositivos también que se llegan a tener, o incluso para la ubicación de pues sí, equipos que suministran energía eléctrica, por ejemplo, las subestaciones a una parte del conjunto o a todo el conjunto, porque todo depende de los tamaños de los conjuntos, ¿no? O de un edificio, en todo caso hospitalario. Y bueno, pues sí, en cuestiones de inversión, pues también yo aquí es por eso lo puse como segunda parte, porque primero pienso que debemos visualizar esos estándares en función de un mantenimiento, en función de muchas cosas, y no solamente de la inversión. En muchos de los casos se piensa primero en la inversión, por eso, y para disminuir el plazo y la ejecución, ¿no? Que bueno, pues podríamos pensar en no olvidarlo, pero sí como una segunda premisa, ¿no? Entonces, pero sí, siempre pensar en la seguridad estructural, la eficiencia, la funcionalidad, la calidad de la atención. Piensa uno que la calidad de la atención no nos corresponde, pero claro que sí, en el momento que formamos ambientes agradables, incidimos en la calidad de atención en cuanto también, no solamente el espacial, sino además de que los que atienden se sientan pues más cómodos, ¿no? Y estar pues atendiendo pues con menos carga de estrés, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí pensar en la seguridad del personal, en los pacientes, los familiares, que nunca se nos olviden los familiares. Siempre tenemos una gran cantidad de personas familiares habitando nuestros hospitales. Creo que esa parte es clave para muchas cosas. Son los que mucha población ambulante o familiares están dentro cotidianamente viviendo en los hospitales y se nos olvida. ¿Sí? Entonces, ahí esa parte, darles también calidad y espacialidad, en fin, creo que sería muy recomendable. Entonces, y también pues sabemos que no se nos olvide que un hospital va a ser en un momento de desgracias o situaciones de calamidades, pues el que debe responder. O sea, y debe porque, pues les digo, un sismo y hay personas heridas, pues corremos a un hospital, ¿no? O hay una inundación, pues también hay situaciones de riesgo y de problemas que hay que llevar a los enfermos o a las personas que sufren algún problema y pues los llevamos a los hospitales. Pero eso como respuesta, pero también los establecimientos deben responder. Yo el año pasado hubo inundaciones en varios lugares, incluso en Veracruz, y se inundó el hospital. O sea, ¿cómo? O sea, el establecimiento no respondió ante un fenómeno pues una amenaza, ¿no? De fenómenos naturales toda esta situación, pues sucedió, o que se cayó la torre de especialidades, o que se cayó la zona de los médicos, o que, etcétera, en sismos. Pues no, perdón, eso creo que es algo que debe estar muy claro, ¿no? Que deben ser edificios bien diseñados, que sabemos que los establecimientos deben responder a todas esas situaciones difíciles. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en lo urbano y lo arquitectónico? Primero, pues tenemos que identificar
cuáles son, clasificarlos. En este sentido, de identificar, por ejemplo, tenemos factores de riesgo de tipo natural, que son los fenómenos naturales, ¿sí? Que son sismos, que son inundaciones, que son incluso sequías, ¿no? Que también provocan muchos problemas y agudizan enfermedades, o incluso desplazamiento de personas a otros sitios, etcétera. Y pero también tenemos situaciones, al momento de identificarlas, existe de ahí presente el Programa Nacional de Prevención de Desastres, como en esa clasificación atender, y van a atender los médicos. Ahora nosotros, ¿cómo podemos responder ante hacer infraestructura, a veces incluso no solamente ya bien fija, sino incluso una, pues incluso unidades, pues ahora sí, temporales, ¿no? Como sucedió en este tiempo de nuestra pandemia. Pero bueno, también tenemos otras que debemos identificar y clasificar, que son las provocadas por la sociedad, como son las hambrunas. Hemos tenido, afortunadamente en nuestro país ya no tenemos esas situaciones de hambrunas, pero pasamos por muchísimas y muy graves. En el siglo XIX, en el último cuarto, por ejemplo, duró 10 años una hambruna. Entonces, pues eso implica problemas graves. O sea, no solamente la gente muere por hambruna. Pues igual, en este siglo pasado también tuvimos en el 1916, el año del hambre. O sea, la gente moría de hambre. Y aunque tuvieran dinero, no había que comer, pues, o sea, es una situación de riesgo bastante fuerte. Y bueno, después se le sumó muchas otras cosas, entre ellos, pues, también hubo una pandemia precisamente de influenza, ¿no? Que murió, pues, 500 personas en nuestro país. Creo que no debemos olvidar eso. Entonces, ahorita, ¿cuántas personas también han fallecido? ¿Cuántas personas se enfermaron? ¿Cuántas han quedado con secuelas, etcétera? Eso, identificarlas, clasificarlas, saber que los riesgos sanitarios, muchos son también por falta de una política más consolidada en nuestro país, de más responsabilidad social, de muchas cosas, ¿no? Que hay que tener claro aquí, ¿no? Y bueno, analizar y proponer espacios más saludables, seguros, cómodos y dignos. Creo que esa es la misión, o lo que diríamos como parte de nuestro objetivo que debemos cumplir, ¿no? Y bueno, ya aquí particularmente entramos a ver lo que es un hospital. Obviamente tiene muchos objetivos, pero aquí me quedo con estos. Pues hablar de una integración social, costo-beneficio, o sea, ampliar la cobertura médica, ¿no? Obviamente se habla de costo-beneficio, que se son muy destacados en las políticas públicas, cuánto va a costar y qué beneficio va a tener. Yo diría primero el beneficio y después el costo, porque finalmente gastamos más en otras cosas cuando el beneficio debe ser mucho mejor, ¿no? La integración territorial, así es, esas políticas públicas, cómo se interpretan, cómo se concretizan, y bueno, en esa visión conceptual, ya sea general o local, pues cómo deben incidir justamente para que el beneficio sea mayor, aunque pues sí, a mayor costo, o a veces así puede suceder, pero bueno, finalmente visualizarlo de esa forma, ¿no? La integración ambiental, físico y cultural, por supuesto, aquí hablar también incluso de identidad, ¿no? Hablar de edificios. Siempre decimos que un edificio nuevo en una comunidad, pues trae modernidad porque implica que se puso un edificio diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver, a una estructura, diríamos, muy diferente a cómo ellos están acostumbrados a su propia construcción. Pero creo que está bien, por un lado, que llega la parte moderna, que la gente sienta que ya también es tomada en cuenta, ¿no? Ese es un fenómeno que también sucede. Pero también hay aspectos de tipo cultural, por ejemplo, las personas, en el caso de México, hablando en términos generales, somos una cultura, pues sí, podemos decir una cultura del sol, somos abiertas, ¿no? O sea, estamos o procuramos siempre estar en espacios abiertos más que encerrados, porque el sol para nosotros es parte de nuestra cultura, nos pega el sol y bueno, además qué bueno que nos pega, así procesamos mejor la vitamina D, ¿no? Pero bueno, finalmente, retomar nuestros aspectos que pudieran ayudar. Por ejemplo, ya no se construyen terrazas, en dónde estar para aprovechar el ambiente abierto y obviamente en algunos casos la parte del solar, ¿no? Obviamente hay zonas donde sí es necesario
que deben estar completamente cerradas, los quirófanos y algunas otras áreas, pero hay otras, donde, sobre todo donde se mueve mucha población y mucha población abierta, que les decía, ¿no? Familiares o muchas otras personas. Incluso, vean ustedes, la sala de los enfermos, ya no hay, a muchos lugares ya no les pega ni un rayito de sol. Y bueno, pues decimos, pues si están enfermos, claro, porque están enfermos, pero sin un rayito de sol, pues todavía más enfermos se ven, ¿no? Y bueno, pues sí, pensar en esa integración urbana que acabo de señalar, ¿no? Hay muchos aspectos aquí. Finalmente, un hospital es un lugar donde se requiere de mucha agua, se requiere de muchos insumos que la población consume, ¿no? Pero bueno, el beneficio es alto, por eso decíamos, bueno, ¿cómo equilibrarlo? Es parte de esa integración urbana, ¿no? Cómo las trazas urbanas de los caminos que llegan a los lugares, pues muchas veces no son de manera muy directa, cuando deben ser más directas, lo más posible. ¿Por qué? Simplemente para que una ambulancia llegue más rápido. Pensar en caminos más anchos o incluso dejar un espacio para en caso de una ambulancia que bueno, pues sabemos, son 2 minutos cuentan de un paciente que requiere atención inmediata, ¿no? Y bueno, por otro lado, fundamentos sociales, culturales, teóricos, y bueno, pues aquí le podemos agregar todos los que ustedes quieran, finalmente hay que retomarlos. Tenemos que dar una respuesta funcional, obviamente eficiente, humana, insisto mucho en esto, y digna, ¿no? ¿Por qué digo lo digno en este caso? Ya van 2 momentos que lo digo, porque pensamos siempre en sectores también nosotros, ¿no? Primero pensamos en que hay población derechohabiente y no derechohabiente, que hay personas que viven en la ciudad, ahora sí que urbana y rural, y así podemos sumarle algunos otros aspectos cuando para todos debe tener, pues las propuestas todas deben ser eficientes, humanas, funcionales y dignas para todos. O sea, no podemos pensar en hacer un hospital pequeñito, no solo porque atienda a menos población o porque es simplemente rural o porque es ejidal, perdón, a veces hay una gran población que se atiende, los radios de acción, aunque la gente tarde más en llegar, porque los poblados son a veces dispersos, pero se atiende a un gran número de población. Por eso me refería a esa parte digna. Hablamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ya les puse este mapa, pero finalmente quizás se los ponga para la siguiente, y ver esa posibilidad de dignidad, cómo incluso están distribuidos los servicios del IMSS en la Ciudad de México, del ISSSTE, etcétera. Y bueno, vemos sectores de población donde vive mucha población, donde no hay cercana, o sea, no hay cerca un servicio de este tipo, ¿no? Lo más cercano a veces son los centros de salud, y los centros de salud tienen un horario, obviamente no atienden a todas las enfermedades, porque bueno, pues es un centro de salud, es simplemente un lugar prácticamente de canalización y de primer contacto, ¿no? En fin, podemos detenernos un poco más, pero no los canso con eso. Y por supuesto, técnicamente avanzar. Por eso siempre hay que mirar ahora sí, como dicen, el último grito de la moda en tecnología y más para hospitales, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo en otros lugares y cómo pues apropiarnos de esa tecnología que nos permita obviamente hacer mejor el espacio. Entonces, pues las unidades médicas son lugares, ¿sí? No son sitios, sino son lugares porque se vive en ellos, que forman ambientes de calidad, contribuyen a prosperar la prevención, la curación y además deben llenar las expectativas de habitabilidad de cada uno de los habitadores de las diversas unidades, en toda la zonificación, en todos los servicios, en todos los niveles, sean administrativos, sean médicos, sean todos, ¿no? Y entonces, incluso en todos los niveles de atención general, o sea, primero, segundo, tercero y alta especialidad, sean en las ciudades como en las zonas rurales. Yo creo que esta es la visión general que debemos de tener. Y pongo aquí habitabilidad porque finalmente la arquitectura hace espacios habitables, ¿sí? Y creo que la habitabilidad es fundamental tener claro que el espacio que se debe de hacer, debe ser un espacio, no que nos acondicionemos a habitarlo, sino que tenga las condiciones generosas de habitabilidad. Y habitabilidad, ¿qué queremos decir? Ahí son muchos aspectos que si quieren lo vamos a señalar un poquito más adelante, pero bueno, ya entrando un poquito en esa condición de habitabilidad, tenemos que pensar en buena iluminación,
porque respiramos y además vemos, ¿no? Al respirar, pues necesitamos buena condición del aire, o sea, un aire con mejor calidad. De ahí que hay muchas formas, no solamente pensemos en los aires acondicionados, pensemos donde no hay aires acondicionados, pensemos en muchas cómo reciclar esa posibilidad también, ¿no? O sea, de estar constantemente teniendo un aire eh, cambiante, ¿no? Pero de mejora, ¿no? Reciclarlo constantemente, pero limpiándolo. Y pues por supuesto de sello de iluminación, la de preferentemente utilizar la natural. Obviamente hay lugares donde no, por ejemplo está restringido, simplemente en un quirófano, ahí sí está restringido, pero un elemento muy pegado a un quirófano pues son los cuidados intensivos, que ahí sí podríamos tener iluminación natural, incluso hasta vistas y hasta un paisaje bonito, ¿no? Para que motive a las personas. Claro, algunas estarán en coma, pero otras no tanto, otras estarán en proceso. Por ejemplo, una persona recién que acaba de dar a luz a un niño o una niña, pues aparte que está feliz, si le ponen ustedes un ambiente, pues yo creo que se va a sentir así como, jaja, estoy en el lugar ideal, ¿no? Entonces, pues creo que aquí es donde los arquitectos tenemos esa, diríamos, posibilidad de incidir, de poner nuestro granito de arena también, ¿no? De contribuir un poquito más con algunos aspectos y obviamente sin descuidar pues todos los parámetros que se deben de aplicar, normativas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también eso, si se dieron cuenta, ya aquí les hice un planteamiento de que debemos también tener información de la evolución y desarrollo hospitalario, ver esas experiencias que nos permitan obviamente reflexionar, ¿no? Que nos permita ver qué cambios hubo o por qué se hicieron las cosas así. Hubo una respuesta social, por supuesto, de enfrentarse los hospitales a ese momento histórico, a esa época, a ese tipo de población que había. Pero bueno, nosotros vamos evolucionando como personas y vamos obviamente cambiando en el tiempo. Cada vez ustedes como generaciones nuevas pues, tienen otras visiones, ¿no? Y están construyendo otras y claro, van a mirar atrás para ver cómo lo hicimos nosotros o cómo lo hicieron nuestros abuelos y más personas atrás. Pero bueno, de eso, ¿cómo sacamos, cómo extraemos la esencia, ¿no? Esos cambios sustantivos se retomaron y bueno, pues sí, yo no hago críticas a esa parte, al revés, digo, son tantos esfuerzos que se hicieron, hay espacios que nos muestran unas lecciones interesantísimas, históricas, ¿no? De cómo resolvieron, por ejemplo, la parte de la sustentabilidad, que ahorita hablamos mucho de la sustentabilidad, y tenemos experiencia, ¿no? Yo he trabajado mucho en el sistema de pabellones en hospitales, incluso no solamente de la Ciudad de México y del país, sino de América Latina. Formamos una red internacional que hemos estudiado mucho de los espacios pabellonarios y bueno, otros más. Pero nos encontramos que hay lecciones interesantes de sustentabilidad y que se nos olvidó. Entonces, ¿cómo que se nos olvidó una lección tan interesante? ¿Por qué no retomar lo que ya se hizo, cómo se hizo y mejorarlo, ¿no? Para los tiempos modernos. Y creo que ahí esas partes podríamos ver que ya hay elementos que nos están aportando y que podríamos retomar como indicadores o referentes para obviamente empezar quizá como conceptos, no necesariamente copiarlos como tal. Por ejemplo, la ventilación cruzada es un concepto que se traduce de manera concreta en diferentes maneras y bueno, pues retomarlo como parte conceptual para planear y diseñar los edificios. Y más ahora nos está diciendo la pandemia, oigan, ¿qué se les olvidó? ¿Cómo que no reciclaron tantos ventilación cruzada, no la retomaron? ¿Cómo? O sea, no lo están resolviendo, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa interesante que por eso vamos también a ver a la historia, no nos la descuidemos, porque sí hay lecciones y creo que a eso vamos, ¿no? A esculcarle a la historia, a ver qué nos dice, cómo nos ayudó a resolverlo, cómo nos puede ayudar a pensar de manera diferente un poco o incluso a valorar lo que estamos haciendo, porque ahorita nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestras viviendas, pues las fuimos reduciendo, y la pandemia nos dijo, oigan, ¿qué les pasó? Pues, y ahorita se presenta una situación de encierro donde hay muchos contagios, ¿no? Y en familias enteras que a veces se nos fueron, ¿no? Bien, aquí espero no cansarlos con esa parte general, ya muy particular.
vamos a ir viendo lo que implica el diseño, lo que hay que hacer un programa médico arquitectónico. Normalmente los arquitectos partimos de esas necesidades, primero generales y particulares, y le sumamos requerimientos, y todo le vamos sumando, ¿no? O sea, que si se requieren equipos, qué tipo de equipos, las fichas técnicas, hay que ver, que necesita instalación, de qué tipo de instalación, dónde y cómo, etcétera, etcétera, y dependiendo de cuántos equipos, y vamos viendo que a dónde concentrar qué, porque ciertos servicios se requieren todo un área que específica, ¿no? Por ejemplo, todo imagenología y también rayos X, y bueno, toda esta zona que requiere de equipos muy especializados, lo cual nos dice que debemos pensar en tipos de dónde ubicarse, por supuesto, qué instalaciones por dónde deben de pasar, por supuesto también paredes, pisos, las cubiertas, los techos o plafones, y a qué alturas, y hay normativas que nos dicen ya, porque las normativas vienen de las experiencias, ¿no? Van sumando todas estas situaciones, incluso muchas veces las normativas que a veces no nos gusta para muchos, pero finalmente sabemos que ahí son parámetros mínimos, y bueno, pues es que nos ponen el mínimo para que no te pases, ¿no? Yo lo pongo muy claro, por ejemplo, en el caso de las habitaciones, una casa, nos dice el reglamento 230, pues ustedes ya los jóvenes estiran la mano y dan más de 230, ¿no? Entonces, le estamos rascando, yo siempre digo a los pies al vecino de arriba, ¿no? Cuando son edificios. Pero, ¿eso qué implica? Es volumen de aire. Eso que no se nos olvide. O sea, las alturas y toda la dimensión de un espacio implica volumen, lo cual un volumen tiene que ver con el aire. Y si hablamos ahora en términos de pandemia, es aire respirable. Y aire respirable contagiado o contaminado, o incluso un aire posiblemente limpio, ¿no? Eso es lo que en esos términos debemos de visualizar, sus requerimientos y esas necesidades, y por eso revisar, por supuesto, las condicionantes en tiempo real, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues sí, que ahorita construir un espacio donde tuvimos que convertir hospitales, bueno, ¿qué características tuvieron las conversiones? ¿Dónde se puso el triaje? ¿Dónde se puso ciertos servicios? ¿Cómo se controló? ¿Qué situación de riesgo tuvo el personal? Etcétera. Creo que, y las instalaciones, pues sí, ahí sí todo, pues fue, para muchos casos se tuvo que improvisar. Y bueno, pues creo que ya, si vemos, yo hice una tabla de calamidades en el tiempo, desde 1400, casi 1500 hasta el año pasado, pues vamos viendo que es uno tras otra, no solamente epidemias, pandemias tenemos muy seguido. Es más, si quieren, para la próxima presento algunas cosas de eso, para nada más muy rápido. Si no pasa nada, pues no lo ponemos. Pero mi visión era que en una tabla, que es muy grande, con muchos eventos, demasiados eventos, así sociales, como decía, las hambrunas, etcétera, pandemias, epidemias, etcétera, que tienen que ver con lo social, y las otras que son de tipo de fenómenos naturales, ¿no? Sequías, inundaciones, etcétera. Entonces, sismos. Y bueno, en una mirada tan rápida, nada más de ver cuánto ha pasado, así ya ni siquiera de revisar, ¿no? Simplemente de ver la cantidad, nos debe poner en alerta, de saber que siempre estamos en una condición de riesgo, lo cual, pues, oye, para sismo debes pensarlo así, más en una Ciudad de México. Si debes pensar en cerca de las costas, pues puede haber una inundación, un ciclón, etcétera, ¿no? O sea, creo, y es más, ahora le sumamos, el año pasado hubo la arena del Sahara que cruzó por acá y dejó, pues, no solamente oscurito un poquito, dejó manchadas muchas fachadas, y no solamente manchadas, sino incluso llegó, sobre todo cuando hay equipos en las azoteas, obviamente cubiertos, bueno, no tan cubiertos, pero sí manchados de todas estas arenas, granizos, que tanto afectan estos minerales a esos equipos, si hay corrosión o no hay corrosión, no lo sé, porque no, pero bueno, habría que pensarlo, y si estamos construyendo un lugar como esos, ¿no? Entonces creo que sí, hay mucho que pensar en esta parte, y por eso el programa médico arquitectónico, primero, insisto, parte de las necesidades
De hecho, en la arquitectura manejamos un programa de necesidades que luego lo traducimos, vamos sumando, etcétera. Ahora sí, a los requerimientos y a todo un programa médico arquitectónico. Por eso se integra un programa. Y un programa quiere decir como toda una lista de qué es lo que hay que hacer, qué hay que hacer, qué hacer, cómo debe ser, si vamos a poner un dispositivo, dónde lo vamos a poner, que requiere la cama de operaciones, de qué tipo, de qué medidas, etcétera, qué distancias, dónde, cómo. Ahí se van traduciendo todas esas necesidades, juntando con los requisitos que se requiere para tener instalaciones o con funcionalidad, etcétera, tipos de piso, por ejemplo, o sea, no es cualquier piso, todo el manejo de residuos, obviamente las personas, cuántas personas, dependiendo de qué tipo de servicio, son las que deben estar adentro, entonces el aire, que debe haber control, etcétera, de calor, de frío, de todo, y bueno, pues también respiran, ¿no? Entonces, y también se cansan. Y también, si bajan las manos abajo de la cintura, pueden contaminar. Entonces, ¿cuánto tiempo? Había operaciones que duran más de 4 horas. Entonces, pensemos en las circunstancias. Y ahora los hospitales, en su mayoría, funcionan como escuelas. Entonces, también los estudiantes van, o sea, los de medicina, ¿no? Todos los R1, 2, 3, etcétera, y bueno, algunos más, llama con más especialidad, a tomar cursos dentro, cómo se hacen las operaciones. Y bueno, cuando veamos eso, quizá veamos un poquito más, pero finalmente hay mucho, pues, que debe estar en ese programa médico arquitectónico. Es la clave, pues, ¿sí? Aquí, y lo podemos dividir en secciones, se puede hacer de diferentes formas, pero hay incluso quienes ponen las imágenes ahí para ver el tipo de equipo, para que no, pues es que no conozco el equipo. Bueno, mira, aquí hay una foto. ¿Cómo funciona un autoclave? Bueno, a lo mejor si es por gas o no sé qué, ¿no? Ustedes tienen más información al respecto. Bueno, pues esta es de este tipo. Ah, pensé que era una autoclave pequeña. No, pues es para residuos de otro tipo. Bueno, entonces las dimensiones son distintas. Entonces eso implica que el espacio se requiere diferente, ¿no? Que hay que tener y clasificar diferentes muestras o incluso de los mismos residuos, hablando de ello, pues requiere obviamente de espacios distintos, ¿no? O sea, las medidas de cada contenedor nos dice una cosa, pero pues también el manejo y no deben de estar unos muy cerca de otros, etcétera. O sea, a mí yo tengo que leer como arquitecto o como proyectista qué es lo que se requiere y traducirlo obviamente a un espacio con toda una de estas condicionantes, porque ya me dijeron qué es lo que necesitan y sus requerimientos. Ahora yo lo traduzco a un diseño para dar una respuesta a ello. Y a eso me baso mucho, obviamente, en los esquemas compositivos. Obviamente va a haber resultados de llamadas tipologías, ¿no? O partidos, que me va a ayudar muchísimo a organizar esos esquemas compositivos. Tengo que ver en toda esa situación que hay equipamiento, ¿no? Que también me van a manejar ciertas cosas, que me van a romper a veces los esquemas, me van a decir o me van a condicionar, por ejemplo, las calderas, ¿no? O pues se requiere agua caliente, ¿dónde las debo poner? ¿Dónde se requiere el agua caliente? Entonces, ¿qué tipo de equipos son los que deben de estar? Obviamente hay vibraciones, unos que no puede haber ciertas vibraciones en ciertos lugares, o incluso cuando dan los arrancadores, en el caso de las eléctricas, cuando se va la luz, o dónde debe ser que no hagan esos disparos que puedan, o poner sistemas de neoprenos, o no sé, para evitar que, por ejemplo, eso tenga a un lado un equipo que pueda dañarse, desequilibrarse, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Creo que, pues ahora sí que sí es complejo, pero les digo, así como existen normas, también ver nosotros ejemplos en dónde, cómo se hacen las cosas y poder tener, pues, no solamente más información, sino cómo incluso en algún momento en ese esquemas compositivos o tipologías o el mismo partido, mejorar las formas de distribución o incluso mejorar formas que muchos los arquitectos hacemos para obviamente dar mejor respuesta, ¿no? A una situación de ese tipo. Entonces, por ejemplo, los esquemas compositivos es la manera de organizar de manera integral, o sea, dar un orden, obviamente, al espacio, si es un conjunto arquitectónico o incluso si es un edificio, y hablar de esa integración urbana territorial y, por supuesto, el partido, que aquí está más abajo,
es como la síntesis de las posibles soluciones, que podemos hacer solución 1, solución 2, solución 2.1, 2.3, 2.6, etcétera, porque así es tan rica la arquitectura que podemos nosotros pensar en diferentes opciones, y esas opciones, pues, ¿cuál es la más correcta, no? Y entonces, sin olvidar la idea conceptual. Esto es muy importante, de tener clara la idea conceptual. Incluso podemos tener conceptos de manera muy particular. Por ejemplo, podemos hablar que un edificio es un hospital y ya nos quedamos con una idea general. Pero si es un hospital de segundo nivel, ya tenemos un nombre y un apellido, por decirlo así, que nos da una idea conceptual más clara. Pero si todavía nos dice es un hospital de cierta especialidad, por ejemplo, oncología para infantil, ah, caray, pues ya nos dio un concepto todavía mucho más claro, mucho más específico, lo cual ya entendemos un problema a resolver más claro. Por lo tanto, yo, mi partido, mi esquema compositivo, mis diseños, pues, van a estar más ligados a esa parte conceptual de resolver. Y si todavía me interesa a mí, es para niños de cáncer, que, bueno, pues sí sabemos que los niños son niños y tienen toda una visión, etcétera, pues ya de entrada pensar en que si son unos con un proceso de recuperación, como se hacía en otros tiempos, se ponía, por ejemplo, un aula de aprendizaje. Ahora ponen áreas de juego, ¿no? Pero si ya pensamos que los niños puedan, en proceso de recuperación, tener un sentido de cómo asistir a la escuela, por ejemplo, es una idea que motiva de otra forma, por ejemplo, ¿no? Y bueno, les digo, podemos poner muchos ejemplos, no me quiero meter tanto en ello. Ah, caray, ya tenemos pocos minutos. Vamos a quedarnos, yo creo que por un poquito por aquí. Vamos hasta la otra. Para ver que en ese programa de necesidades se integra pues todo, ¿no? Entonces, aquí es una recomendación observar que en nuestro país, pues nuestro país somos personas, somos mexicanos, ¿no? Tanto en el sur como en el norte tenemos mismas enfermedades, y las básicas, infecciones respiratorias, intestinales, de las vías urinarias, ahora cánceres, y le sumamos también mm, ¿cómo se llama? Diabetes, y bueno, unas más, ¿no? Entonces, pues tenemos que pensar que pues es una población que requiere planear, que tiene esas condicionantes, por lo tanto, las unidades médicas y locales, ¿no? Así por muy locales pequeñas que estén, se debe brindar una excelente atención, y obviamente, pues para ese tipo de enfermedades que sabemos que existen, y para las, como ya son las prácticamente endémicas y las nuevas que van apareciendo, ¿no? Porque eso nos permite pensar, por ejemplo, en Yahualica, allá en Guadalajara, en el norte de Guadalajara, de repente apareció una enfermedad rara, ¿no? Que no sabían de qué se trataba, etcétera. Entonces formaron un cuartito para poder atender a esta enfermedad, que daban vómitos y no sé qué. Entonces tenían que pensar, pues, por la higiene, por limpieza y por todo eso, muy cercano a donde había fuentes de desagües y todo eso, porque fue muy rápido hacerlo. Entonces, pues se encontraron que de repente se cerró casi el mundo, porque ¿dónde lo ponemos? Porque pues había que buscar aquí un lugarcito y demás. Finalmente se dieron cuenta que era una enfermedad que había que atenderla y que podía llegar a crecer. Por lo tanto, había que pensar primero en la prevención, identificarlo muy bien, pensar en la prevención, y después, ahora sí, si ya se va a ir, diríamos, siendo una enfermedad más constante, pensar en un tratamiento distinto, ¿no? Y entonces en esa visión de planeación que me pareció interesante, dejaron esa aula y empezaron a observar de manera más. Entonces entró la parte de investigación médica a buscar esas alternativas, lo cual, pues ahí sí, fue un problema de hacinamiento, porque no hubo dónde meter a los médicos que estaban en análisis, investigaciones y demás, porque no solamente era en la práctica, sino también que había que buscar bibliografía, yo qué sé. Entonces la sala de juntas se volvió el lugar de investigación. Entonces ahí entre que trabajaban 3, 4, incluso el mismo director. Pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? Entonces, para darles chance a ustedes de preguntas, comentarios o algo que de esta primera parte adentremos, pues sí, me quedo nada más con lo que nos dijo en alguna vez Lao Tse, ¿no? Dice que la arquitectura no son 4 paredes
y un tejado, sino un espíritu que se genera dentro. Por lo tanto, ese espíritu se da en la práctica, tanto en la enseñanza, en la investigación, la capacitación, todos estos elementos que ahora ya se convierten en un hospital. Un hospital no solamente se atiende, también se aprende, obviamente se investiga para obviamente mejorar y por supuesto cada vez más la capacitación que hay para todos los, pues ahora sí, tanto médicos, personal, enfermería, que no se olviden que son pues una población bastante grande en los hospitales. Así que ya con esta sí cerramos. El programa médico arquitectónico siempre está en concordancia a los avances de la ciencia médica, obviamente a la tecnología, porque cada vez se requiere de nuevos equipos, etcétera, ¿no? Por supuesto, nuestras necesidades van a ir aumentando, van a ir transformándose, cada vez más específicas, cada vez más, diríamos, más claras para los mismos médicos, por ejemplo, en neurología, cada vez hay, que hasta se están haciendo más especialidades dentro de la misma neurología, ¿no? Lo cual requiere, pues, mucha innovación y, por supuesto, nuestra participación junto con los médicos, ¿no? Hermanarnos nuevamente para ver cómo está sucediendo, qué requieren, qué equipos no están teniendo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, ya había dicho que hasta aquí me voy a quedar. Pensemos obviamente en la calidad, la seguridad, la eficiencia y por supuesto una buena garantía del servicio. Una organización médico-administrativa, podemos incidir nosotros también. Hay procesos administrativos que hay una secuencia y en algunos casos se repiten cosas, en algunas cosas. Ya esto ya es más específico, pero sí ha sucedido, por ejemplo, en esa organización médico-administrativa, cómo la telemedicina o cómo incluso todos los, la tecnología ha acelerado, diríamos, muchos procesos administrativos, incluso renovado otros, lo cual hay un impacto justamente en la organización, ¿no? Ahora, también hay mantenimientos a la infraestructura, al mobiliario, equipos, etcétera, ¿no? Igual, incluso con todas estas nuevas tecnologías, hay detectores para los mantenimientos, ¿no? En el caso de nuestra infraestructura arquitectónica, pues, por ejemplo, ahorita un sismo, pues está la protección civil que hace recorridos y piensen en un conjunto hospitalario que tiene infinidad de cosas. Entonces, sí debe haber esta protección civil trabajando constantemente, detectando, por ejemplo, dónde se trabajan ciertos residuos, dónde hay cruces de instalaciones que puedan afectar, dónde hay puertas que son obstruidas, hay puertas que se abren de una forma que no deberían de abrirse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay cierto mobiliario que no es, pues no debe de estar en ciertos lugares, pero bueno, a veces está, o incluso transformarlo. Bueno, aquí ya si hay preguntas o comentarios o algo que quieran que participemos un poquito más, podríamos ampliarlo. Y bueno, pues sí, los equipos en las instalaciones. Entonces, para cerrar esta, hablamos de que entonces, sí, a partir de las políticas públicas, a partir de estos programas, a partir de los recursos que se asignan, etcétera, se deben planear y programar cómo dar seguimiento a la operatividad de los, obviamente, hospitales, ¿no? O sea, no terminamos nosotros los arquitectos de decir, bueno, ya construimos, sí, yo hice allá, etcétera, y pasan los años y ya. No, internamente debe haber una constante, diríamos, de dar seguimiento a los mantenimientos. Normalmente dentro de los hospitales existe una personas, pues hay arquitectos, ingenieros, que dan seguimiento a toda esta, diríamos, parte de arquitectura. Hay algunos que a veces de servicios generales piden a veces que sea un ingeniero o un arquitecto, precisamente para dar seguimiento cuando son pequeños estos lugares, pero hay zonas como el INER, como muchos otros, que sí tienen todo un, diríamos, equipo, ¿no? Que da seguimiento a los mantenimientos. Obviamente tienen que tener todo actualizado constantemente también, los planos, ¿no? De cambios, de equipos nuevos que llegan, a dónde se van a instalar. Obviamente debe trabajar junto con
con la dirección, la planeación, porque ha sucedido que llegó el microscopio electrónico y que pesaba no sé qué, ¿y a dónde lo vamos a poner? Pues no, pues que no hay dónde, y se queda ahí guardado un buen rato porque no hay espacio, no hay dinero para instalarlo porque no se pensó de manera integral, y entonces se vencen las garantías, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay que pensar un poquito en eso. Obviamente es una gran responsabilidad aquellos que trabajan dentro de los mismos hospitales, que deben no solamente estar apagando fuegos, sino que deben estar pensando en una planeación y programación más a futuro, porque casos como ahorita sucedió, ¿no? De la pandemia, había que actualizar y había que modificar y asegurar pues un buen funcionamiento, pero sin dejar de funcionar para lo que venía o estaba haciendo. Por eso se tuvo en una segunda fase de nuestro COVID, no solamente reciclar los edificios, sino incluso transformarlos y reubicar personas enfermos pues a otras áreas, a otros, perdón, hospitales. Entonces, convertirlos para un solo servicio, pues sí, fue incluso hasta más costoso para algunos, ¿no? Cuando pues se podía haber hecho en una planeación la posibilidad, porque les digo, es una constante, ¿sí? Nos espantamos ahorita que ya llevamos pues casi 3 años, pues sí, pero esto es una constante, esta se prolongó, pero hemos tenido en algunos momentos, así como brotes, ¿no? Como las mismas epidemias que se dan en algún momento, o desastres, etcétera, que no son eventualidades. Por desgracia, en nuestro país se dan casi anualmente estas circunstancias. Bueno, ahí le dejamos preguntas, comentarios. Señoritas jóvenes, preguntas, comentarios. Miguel, ¿no tienes preguntas o comentarios? Pues creo que no. Muchas felicidades, Lilia, y pues nada más para complementar que sí es parte muy importante lo que es todo lo que es infraestructura, porque se tiene que trabajar de la mano junto con el área médica, biomédica, de infecto, civil y todo para tener un hospital que cumpla con las medidas de seguridad y cuidados a nuestros pacientes. Gracias y felicidades, Lilia. Muchas gracias, Miguel. Lilia, antes que nada, felicidades. Te comento rápidamente, en conjunto con Miguel tenemos un alumno que está haciendo una tesis en algo que se llama neuroarquitectura, en donde habla que los espacios que son abiertos, que los techos que son más altos, en donde tiene mayor iluminación, hay más plantas, son menos estresantes. Esto tiene que ver con el bienestar que se produce hacia el paciente, porque lo que nosotros, la hipótesis que tenemos es que afecta precisamente a la gente que está dentro del hospital, los médicos, enfermeras que tienen mucho tiempo y sobre todo que están estresados, tienen mayor estrés. Por ahí ya tenemos algunos pequeños resultados y parece que puede ser cierto. La pregunta es, sí, lo hay, de hecho. Sí. Si es así, de ser así, ¿por qué en México se está, no sé, ahorita están poniendo los hospitales, me ha tocado ver hospitales de color guinda, y parece que estresa más, incluso ese tipo de colores estresan más que los tonos pastel? Entonces, ¿por qué cambiarlo? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, a veces las políticas, no sé cómo se muevan definitivamente. Sí, el IMSS, por ejemplo, se puso un color verde, ¿no? Un poquito relacionado con un verde y luego cafecito, cremita, o sea, han variado en el tiempo. El ISSSTE se puso azul, un poco relacionado con el agua, ¿no? Con la visión de higiene. El blanco, y bueno, yo creo que a veces sí es una cuestión más política que responder. Y yo aquí lo veo, siempre podríamos decir así, casi hasta como en los taxis, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando alguna vez los pintaron así como cocodrilo? De hecho, la gente decía, viene el cocodrilo. Y estaban los niños, ay, mira el cocodrilo, se espantaban. No, hijo, viene el taxi. Ya, perdón, pues sí, porque es una visión, ¿no?
Pero así en los hospitales creo que actualmente está retomando mucho esta visión antigua, que era la ecología, que dentro de la arquitectura o ecoarquitectura o que era sanitización, pero algo, ahorita se me fue la palabra, acerca de cómo responder a un ambiente más natural. Porque sí hay estudios obviamente relacionados de cómo como seres vivos nosotros respondemos, respiramos, ¿no? Y todo esto, y vivimos precisamente más ligados a la naturaleza. Están los experimentos desde finales del 19, incluso en los 80, tenemos gente que hizo, hay escritos, etcétera. También Urich, por ejemplo, es uno de ellos que maneja mucho cómo y el impacto de a una persona frente a las áreas verdes, ¿no? ¿Qué sensación te da? Entonces viene una gama ahí de estudios de si es neuroarquitectura, cómo impacta la neurología, pues ahora sí, las emociones y todo esta parte mental de la respuesta de un buen espacio, ligado mucho a la parte ambiental. Obviamente, el ambiental se refiere no solamente al color, se refiere también, obviamente, al que tengas un aire mejor, que puedas respirar mejor, que tengas que mirar esas áreas abiertas. Una cosa es el concepto de área abierta, otro es el concepto de mirar al color verde o mirar vegetación, o sea, no es solamente el color, sino mirar incluso dibujos relacionados con la vegetación, ¿no? Ahí tenemos fractales y tenemos también la biofilia y tenemos, te digo, hay una variedad ahora de investigaciones muy relacionadas con todo lo que puede provocar las emociones en cuanto a una persona que está enferma. Yo te digo estos son estudios más actualizados, unos basados en experiencias, cómo se ha hecho. Lo que sí en el sistema de pabellones que yo les planteaba, se reúne mucho esto que ahora lo señalaba, ¿no? Que llamamos ahora como si fuera la panacea, ¿no? Estamos descubriendo que, pues miren, la sustentabilidad, etcétera, cuando lo hemos aplicado en algún momento. ¿Por qué las ventanas eran largas, por ejemplo? ¿Por qué estaban a la altura de la cama? Porque una persona postrada en cama podía mirar hacia afuera, podía ver la vida, podía ver el árbol, porque antes los edificios no estaban en edificios, sino las construcciones eran una planta o dos plantas, cuando mucho tres. ¿Por qué? Porque las copas de los árboles, si estabas en alto, podías ver que se movían o podías ver el paisaje. De hecho, la BUA, el edificio, un hospital que está ahí presente en Río de Janeiro, mira al Concorvado, todas las salas de hospitalización. Otros miran a lo que es el mar, etcétera. Y unos incluso pueden controlar parte de la brisa, ¿no? Se abren las ventanas a la sala de los enfermos. Otros incluso el sistema de ventanas que se aplica, como la misma ventana alargada, etcétera, se abre de diferentes maneras. No era la puerta corrediza, sino con varios sistemas operativos, pues, mecanismos para abrirse. Si se abrían las dos hojas en épocas de calor, si solamente se abría una para controlar las corrientes, si había por fuera el sistema de ventilas para poder controlar, pues, o que incluso durante la noche se tuviera un sistema de ventilas constante para tener ventilación pasiva. De ahí hay mucho que sacar, hay muchos estudios, cómo se reciclaba el agua, cómo el ambiente interior, el volumen de aire. Ahora no calculamos porque en volumen, porque vamos a poner aires acondicionados, no lo estamos haciendo en función de cuánto volumen de aire requerimos. Por ejemplo, y en muchas décadas, en el siglo XIX a finales y principios todavía del pasado, se investigaba justamente, incluso se hablaba de volumen de aire o volumen que podía ocupar por cama. Ahora hablamos de metros cuadrados por cama. Y antes incluso las normativas estaban planteadas, es más, hasta mediados del siglo XIX estaban planteadas que, por ejemplo, por paciente o por cama, se debían de tener más de 50 metros cúbicos por paciente. Entonces esto implicaba pues tener una relación del espacio con la cama. Entonces ahí el espacio era en relación a cuánto aire podía respirar las personas. Por lo tanto, las salas de los enfermos tenían una proporción de lo largo respecto a lo ancho y la altura.
pero no debían de pasar 4.5 metros de alto, porque si no se generaba un ambiente frío. Entonces, las salas se compactaban hasta determinado número de pacientes y número de camas, pues. Entonces, y además, como eran alargaditas, pues cómo había que pensar entre cama y cama hacer los pasillos, donde pudieran pasar una camilla en un sentido y otra camilla en el otro sentido. O sea, para no obstruirse y no esperar a que tuvieran, ¿cómo se llama? Pues no obstruirse uno y otro, ¿no? Que por ejemplo, este problema lo tenemos ya no solamente en las salas de los enfermos, sino lo tenemos en los pasillos, pues cada vez las hemos hecho más angostos y ya no pasa una camilla por un lado y la otra, hay que esperar o porque, etcétera. Pero creo que esa parte de la neuroarquitectura, te digo, biofilia, ahora hay muchos conceptos muy relacionados con ello, se refiere a eso, a la idea de cómo contribuir a la salud de los pacientes, cómo mejorar, y de los pacientes y los habitadores, que es ahorita lo que acabo de mencionar, ¿no? Finalmente tenemos muchos habitadores, muchos usuarios, diríamos, en lo que son los hospitales, lo cual, pues todos requieren, somos personas vivas, ¿no? Requerimos espacios donde estar, donde motivarnos, y más los enfermos, que es el paciente a lo que se dedica el hospital, ¿no? O sea, motivarlo a que esté en un excelente lugar, no solamente por atención, sino que el mismo espacio les sea agradable, lo motive pues para que pues ahora sí que, pues sí, es una motivación, ¿no? Que se recupere más rápido. Y qué mejor mirando hacia el exterior, hacia las áreas verdes o hacia ciertos lugares ciertos remates visuales que se han usado mucho. Pensemos en la iniciativa privada en muchos lugares le ha sacado jugo a todo esto. Por ejemplo, que voy a cerrar la próxima semana con esa imagen de un hospital en Utrecht, allá en Alemania, que quitaron esa visión de ese pabellón medio cerrado, todo ese hospital medio cerrado, y lo hicieron más abierto, pero con la intención de ahora sí, de sacarle más jugo a las salas de los enfermos para que miraran hacia una pequeña colinita, y más cuando hay nieve, etcétera, ¿no? Entonces, para que lo motiven, pero las ventanas se abren, que a mí me pareció, dije, estamos regresando cuando cada vez hacemos más otro tipo de ventanas, etcétera. Pero bueno, si quieres, eso lo vemos la próxima ya como detalles, pero sí en el fondo me parece muy, muy interesante que esta visión ahora que se presenta como una visión moderna, porque está sustentada con más estudios, eso sí es cierto, que se esté retomando. Y más ahorita que estamos muy sensibilizados pues ahora sí tener mejores condiciones de habitabilidad, porque son condiciones de habitabilidad en los espacios, ¿sí? Tener mejor mobiliario, tener mejor condiciones de confort, de elementos que nos motiven, ¿no? Para estar a gusto en el espacio, respirar simplemente, ¿no? Y que te entre un pedacito, un rayito de luz a tus pies, ¿no? Cuando estás trabajando o estás como enfermo, o por ejemplo, los solariums que tenían esa función, ahora ya desaparecieron. Las salas de día ya se volvieron otro tipo, o sea, como que lo hemos visto mal la parte funcional y nos hemos descuidado mucho de la parte emocional. Y quizá esos estudios, estas nuevas alternativas que hay, están buscando esa posibilidad, ¿no? De que el espacio sea, pues, más, te motive, pues, finalmente que es mi lema, ¿no? Un poquito, cómo la arquitectura puede contribuir a la salud, ¿no? O sea, evitando ruidos, o generando sonidos, ¿no? Diferentes, o que los caminos que tienes, el hospital, por ejemplo, el López Mateos, tiene unos pasillos que perfectamente funcionan como circuitos para los pacientes que están postrados y que pueden más o menos pudieran caminar y pudieran dar pasitos y la movilidad dentro del espacio, ¿no? Pero no está permitido. Entonces dices, caray, si tienen esto, ¿por qué no se aprovecha, no? Cuando un paciente, ahora hay los estudios, incluso para las personas que acaban de dar a luz, ¿no? Que acaban de tener su bebé, los paran inmediatamente para que no se le haga problemas de coagulaciones en las piernas, etcétera, ¿no? O sea, la movilidad, los mismos cirugías ¿cómo se llama? De urologías, ¿no? Que se requiere, que casi
pues nada más un poquito de espera y pasa casi la anestesia y vamos a caminar, precisamente para hacer así que el mecanismo del cuerpo se active. Entonces, sí hay mucho que de las experiencias nuevas que debemos aprender, obviamente hay estudios que podemos aplicarlos, retomar muchas cosas nuevas. Hay médicos que han hecho estudios mucho al respecto. Te digo, me parece que es bienvenida a todas estas nuevas aportaciones. Hay en la especialidad de aquí de planeación y unidades médicas, hay muchos estudiantes, hay varios, no puedo decir muchos, pero sí hay varios que han trabajado ya esta parte, que están metidos hay uno en neurociencia, pero neuroarquitectura para lo que serían las salas de enfermos, precisamente creo que de cáncer de niños, que está pensando en cómo poner colores en las salas de operaciones y cómo tener varias cosas. Y bueno, hay otros que ya incluso planean la posibilidad, que hay hospitales que así lo tienen, que tienen salitas de espera y de descanso para los médicos cuando están en operaciones, que salen y se relajan un poquito y vuelven otra vez a la operación, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas. Está el de Utrecht, de la Universidad de Utrecht, por ejemplo, el hospital, ese me pareció un hospital excelente. Tienen, perdón que ya me esté extendiendo un poquito, pero por ejemplo, tienen son 4 edificios que hacen pues sí, un cubo, más o menos cerrado, no está muy amplio, pero en la parte de hasta abajo hicieron como un laguito y con madera pusieron un entarimado, así como una islita, y pusieron un piano. Entonces, de repente tocan ahí y hay uno de los edificios que cierra, son laboratorios, otros son otras áreas, y se ponen a tocar. Creo que hasta invitan porque bueno, pues allá tienen la cultura más de la música, ¿no? Entonces de repente alguien toca, papá, y funciona como una caja de resonancia. A lo mejor yo estoy sacándole más provecho de lo que pensaron los arquitectos, pero yo lo visualizo de esa manera y digo, se hace una caja de resonancia y entra, y aquellos que están trabajando en los laboratorios, que son pues prácticamente muy cansado del trabajo, que siempre están en microscopios, etcétera, les ayuda la música, ¿no? Y bueno, si te asomas, porque bueno, hay una parte donde te puedes asomar como un pasillito, miras esa islita de arriba y vas viendo el reflejo del agua, estás viendo el pianito muy bonito, y si hay alguien tocando ahí, pues te motiva. Si vas como paciente o como pues alguien que está caminando y en el lugar, te atrae la música. Claro, no hay sillas ahí, pero te escuchas y te puedes asomar de alguna manera. Ahí mismo, fíjate, ese mismo hospital me pareció también súper interesante. Tienen unos pasillos muy anchos en los cuales, ya la novedad, y que a mí me pareció también algo funcional y muy, muy bueno, tú vas caminando como familiar o como persona, bueno, yo era curiosa, y hay unas vitrinas donde hay como si fuera un museo de sitio, ¿no? Pero hay unos grandes ventanales que dan hacia unos jardines, como si fueran jardines de arena, jardines un poco japoneses, pero no son japoneses, sino son más bien nórdicos. Y claro, cuando cae nieve y cuando hay esas piedras y es una vegetación muy poca, pero el ambiente, el color y todo eso, entonces miras a las ventanas y te relaja. Pero todo lo que es la parte de las ventanas aparece en la parte baja, bancas para sentarte, y puedes estar cómodo viendo pasar al paciente en recuperación caminando, el médico que pasa, y hay unas maquinitas donde los médicos, no sé si sean no creo que sean de operaciones, pero parecía que sí, así como los vi, y traen el paquete de su ropa, y en esas maquinitas lo ponen, y ahí mismo ponen su clave y les sale un paquetito nuevo, ya esterilizado, en una bolsa, que ya después cuando llegan, supongo, al lugar no sé si son los consultorios, no sé a dónde, pero ahí adentro ya llevan su paquete de ropa y de todo el equipo y de no sé qué tantas cosas llevan, pero ya los llevan ellos, ya empaquetado, ya con una cubierta, con cierta seguridad, y ya, claro, estratégicamente están estas maquinitas, y ya no son los traslados que también tenemos problema de cruce, de contaminaciones, cuando se trasladan equipos y obviamente ropa esterilizada, ¿no? A ciertos lugares. Entonces a mí me pareció, dije, caray, pues sí, finalmente hay mucho control, por supuesto, en los mismos pasillos, siendo muy anchos, pero hay mucho control de aire, ¿no? Y bueno, pues creo que hay experiencias en otros lados, cómo se están haciendo, ¿no? Hay, por ejemplo, el de la Universidad
que también de la universidad, este es en Frankfurt, sí, en Frankfurt, ahí en Alemania, que tienen un gran vestíbulo, pero afuera tienen un gran vestíbulo para en verano, con sus mesitas y todo, y tienen zonas de plantas no aromáticas, en este caso son cultivos, ¿no? Y tomatitos y no sé qué. Y luego, pues ahí la gente está, los familiares en verano, comiendo y están y demás, y tienen una gran como, pues no es paraguas, pero sí tienen una parte donde en caso de lluvia, pues pueden estar, pero no adentro del hospital. Y no obstante, dentro del hospital tienen un gran vestíbulo, como si fuera una gran sala, con sillas cómodas, etcétera, y hay exposiciones, y entonces hay una gran rampa, etcétera, y más arriba, ya en como un mezanín, es donde está la administración. A mí me pareció como que se preocupan pues por la calidad del espacio, pero más que la calidad del espacio, la calidad ambiental que se provoca para los pacientes, para los usuarios en general. Entonces, si entré al sótano donde ves toda la parte donde llegan ciertas ambulancias, donde están los cuartos obviamente cerrados, etcétera, con líneas de señalamiento y demás, pero lo que es donde hay más concentración de población, donde hay más movimiento, hay toda una, donde permiten pues el contacto humano de muchas personas, pero con calidad. Y yo creo que eso es lo que debemos aprender que estamos en las salas de urgencias, estamos ahí, no se mueva porque pues, para empezar el silloncito es tan incómodo que ni te mueves, ¿no? Está duro porque es metálico, frío en invierno, bueno, y así uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, cuando son espacios muchas veces adaptados, porque no se pensaron como realmente las salas de urgencias, o se pensaron, pero con una capacidad muy pequeña. Ahí tienen nada menos el 20 de noviembre, el mismo López Mateos, ahí no se diga el del ISSSTE que está acá en Barranca del Muerto, ¿no? Del Darío Fernández. O sea, todo han sido muéganos, pero por desgracia, pues, a veces los muéganos, pues, son emergencias y pues, lo pones, pero si no estuvo planeado, jálate las instalaciones, ¿por dónde? ¿Quién sabe? De repente, pues, se cruzan cuando no deben de cruzarse, en fin, creo que de eso podríamos hablar mucho, pero yo pienso, bueno, también hay otro hospital muy interesante, el Hospital del Niño, que no se olvide, en Buenos Aires. Lo hizo precisamente, lo reacomodó una arquitecta, Teresa Goscué, ella pertenece precisamente a nuestra red. Había un gran árbol, un álamo, no sé qué era, un árbol grandote, en un jardín, porque antes era un claustro, y lo que hizo ella es aprovechar ese árbol como milenario, lo respetó e hizo una como especie de chorizo, ¿no? No chorizo, como una espiral, más bien, como una onda, sí, más o menos, tratando de respetar lo más posible el árbol. Y entonces volvió toda la parte baja como si fuera un corredor, pero para aprovechar y mirar y deambular, y mirando obviamente al árbol. Y bueno, pues yo creo que experiencias hay muchas, que hay estas intenciones, ¿no? Que creo que se pueden ver. Eh, y bueno, hay otras más, pero buscando esas posibilidades de que la estancia en un lugar hospitalario, pues no sea más estresante de lo que ya es, ¿no? Yo creo que esa visión es la que debemos de retomar, de hacerlo lo menos estresante posible, buscar alternativas de estar, motivar obviamente pues a todos los tipos de usuarios, ¿no? Yo creo que un médico que atiende y que opera y que sube y baja, y si está en áreas de urgencias, perdón, pero pues está difícil, ¿no? Para decir que luego alguien llegó con unas papitas, invítame y todo el mundo comiendo porque no tienen tiempo de salir a comer o que comen lo que se les ocurre a la primera, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay mucho que aprender de esto. Obviamente es una vida diferente, ya dentro de un hospital, es una vida, se habita pues el lugar, se vive en él y por lo tanto pues debe tener condiciones de habitabilidad idóneas, ¿no? Y qué mejor, como nuestras casas, buscar el mejor ángulo para relajarte, para descansar y bueno, pues tener las mejores condiciones, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Lilia. Yo creo que ya le vamos a dejar hasta aquí. Vamos 2 horas. Vamos a dar un aplauso a Lilia, por favor. Muchas gracias, en verdad. Ay, De todos modos, el jueves nos vamos a volver a ver.
Y si hay preguntas, pues prepárenlas para el bueno, pues espero que... jueves. Sí, perdón. Sí, claro que sí, Lilia. No, Bueno, muchísimas gracias. ándale Entonces, pues, ya nos vemos entonces el día jueves. jueves. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Por aquí me salgo ya. ¿Dónde estoy? Aquí le cuelgo. Gracias. Ok, chicos, señoritas, no se salgan. Por favor. El día de ahora habíamos acordado que les iba a dar sus trabajos, pero para poder dárselos necesito que me den sus equipos. Estábamos en clase, los que fuimos a clase presencial la vez anterior, y les pedí que por favor hicieran sus equipos